Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas los que están del otro lado. Nos encontramos para una nueva clase de esta asignatura, Recursos Turísticos Nacionales. En esta oportunidad vamos a ir a donde todo empezó, no, pero en realidad de algún modo sí. La clase de hoy que nos convoca va a visitar la ciudad autónoma de Buenos Aires, su casco histórico, los barrios y los lugares más representativos. Estamos dentro de lo que es el módulo 5 de eh, todo el plan de estudios. Así que ya han estado por el norte, hemos compartido clases presenciales también por otras provincias, La Rioja, ¿se acuerdan? Catamarca, bueno, prontito están ya visitando la Patagonia. Nosotros nos quedamos en el módulo 5 y en esta primera clase vamos a visitar la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, para el momento de ver este video, de seguro ya han estado, o imagino, o espero, deseo, hayan tenido el tiempo de tener nada, de haber mirado, digamos, en el aula la hoja de ruta, haber podido a participar un poco de lo que se trataba este trabajo de inicio que propuse, de buscar y googlear qué, digamos, son los atractivos principales o los recursos que se nos vienen a la cabeza cuando, o se lo viene a Google, cuando googleamos Ciudad de Buenos Aires. De seguro han anotado algunos destinos, algunos lugares, algunos elementos. Em, También la propuesta era de ver un video cortito de unos 15 minutos, en donde muchos de esos lugares que han aparecido en su búsqueda de seguro aparecen en el video. Y bueno, hay que ver si son los mismos, si se han transformado. Bueno, seguro también leyeron en la hoja de ruta que vamos a hacer una actividad de cierre, pero bueno, en el medio de las propuestas aparezco yo charlando un poquito. Así que vamos a tratar de ser breves, pero no tanto la ciudad de Buenos Aires como la habrán ido, estamos descubriendo, o quizás ya la conocen, que también era una de esas preguntas. Para el que la conoce o el que no, o llega por primera vez, bueno, es una ciudad muy importante en Latinoamérica, visitada por muchísima gente. Y ser breve, cuando hablamos de Buenos Aires, sobre todo para una profesional del turismo guía, va a ser un poco complejo, pero bueno, ahí vamos a intentarlo. Voy a empezar a compartir pantalla. No se asusten que todo el video va a quedar subido a la plataforma y las pantallas, las diapos que tengan mucho texto, yo voy a hablar de lo que se está diciendo, pero estaría bueno que puedan tomar algunos apuntes porque no es textual lo que voy a leer con lo que voy a compartir. Así que bueno, lápiz en mano, me despido de esto y empezamos con la presentación. Bueno, ahí vamos. Espero que esté saliendo bien, que lo puedan ver bien. Y ahí estamos. Bueno, el video de clase, como lo presentábamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casco histórico, barrios y los lugares más representativos. Ahí aparece una imagen, ¿no? Bueno, Buenos Aires y el aeropuerto internacional. No es de la única manera a la que podemos llegar a Buenos Aires. Si nosotros desde nuestra Universidad Nacional de San Luis, la FTU, la Facultad de Turismo y Urbanismo, nos dirigiésemos hacia el sur de nuestro país, en 850 kilómetros, en bus o en algún vehículo, estaríamos llegando a la ciudad de Buenos Aires. Pero sepan que la mayor parte del tráfico internacional y mucha gente que visita la ciudad llega al aeropuerto internacional de Ezeiza. En la placa que sigue aparecen estos datos, ¿no? ¿Cómo llegamos? Bueno, llegamos entonces al aeropuerto internacional. Buenos Aires tiene otro aeropuerto que se llama Jorge Newbery, que es un aeropuerto que está dentro de la ciudad de Buenos Aires. El aeropuerto internacional de Ezeiza está fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Y después en la próxima clase vamos a visitar esta gran ciudad de Buenos Aires que la provincia. Nosotros hoy vamos a hacer el foco en la ciudad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso muchos la conocen como CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o también como Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Bueno, podemos llegar también en ómnibus, como decíamos, hay dos terminales, que es la terminal de Liniers y la terminal de Retiro, ambas en la ciudad de Buenos Aires. También se puede llegar en tren,
En realidad esto es un poco engañoso, alguien que viene, digamos, visitándonos de otras provincias o de otros países no podría llegar en tren a Buenos Aires, pero sí arrimarse a la ciudad. Y después tenemos ahí que nos aclara, podemos llegar en barcos o en ferries cruceros. Bueno, es masiva la visitación de los cruceros que llegan ahora, empiezan muy prontito para la temporada de noviembre. Empiezan a llevar los cruceros que vienen, bueno, algunos haciendo viajes muy largos desde Europa, muchos de Brasil. Hablábamos entonces de cómo, digamos, sería llegar a Buenos Aires. Datos útiles. Bueno, si nosotros como guías vamos a buscar gente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza o a alguna terminal de ómnibus, bueno, es importante que podamos darle algunos tips o datos principales de lo que van a visitar, sin entrar de lleno en los atractivos que tiene la ciudad, ¿no? Que eso lo vemos más adelante. Pero bueno, como generalidades podríamos decir que aproximadamente la ciudad está compuesta por 3 millones de habitantes en Ciudad de Buenos Aires, se lo llama porteños por la importancia del puerto, después vamos a deshacer un poquito ese nombre y ese porqué. Si tomamos en cuenta esta gran ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, que le da como toda una vuelta hacia alrededor, quizás han escuchado o han ya investigado eh, esta palabra que les va a aparecer, se llama AMBA, que ahí, bueno, se incluyen entonces el área metropolitana, ¿no? Que sería ese gran Buenos Aires. Ahí ya tenemos 15 millones de personas. Así que en total, entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, casi hablamos de 20 millones de ciudadanos que habitan este gran centro urbano. Bueno, casi es un 37% del total de la población argentina si consideramos que somos 45 millones los argentinos y argentinas. Así que gran parte se concentran y viven ahí entre estas dos, entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El idioma es el español, aunque se habla muchos otros idiomas también. No tenemos lenguas nativas en lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero sí van a escuchar muchos otros idiomas de la gente que nos visitan y la moneda es el peso. Después ahí aclara algo del clima, el clima es templado húmedo, no nieva en Buenos Aires, salvo alguna que otra contada ocasión. Casi siempre quienes nos visitan nos preguntan cómo son los inviernos. Bueno, no nieva, para saber, importante, alguna que otra vez ha sucedido. Pero la verdad es que los inviernos son suaves, los veranos son cálidos, lamentablemente cada vez más cálidos, pero la promedio de temperatura es 18 grados. Y bueno, ¿cómo nos movemos en Buenos Aires? Hay transporte privado con guía, que es lo que nosotros vamos a pretender o nos gustaría que suceda. Así nosotros podemos desempeñar nuestro rol de guía. También hay una importante red de colectivos, red de subterráneos. Podemos o podríamos sugerir contratar algún vehículo de alquiler, automóvil, no es lo más recomendable. La ciudad es un poco caótica para quien no sabe moverse y manejar en las grandes ciudades y con la particularidad de nuestros habitantes, los porteños. También, bueno, la opción, sino de ir a pie, recorrerla a pie, es una muy linda propuesta. Y si no, bueno, las bicicletas y los taxis, los remises, ahí tenemos como un poco de qué va. Importante esto que no quiero que se pierda, en dónde está ubicada nuestra ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque la nombramos provincia, pero bueno, ¿dónde está ubicada en nuestro mapa de la Argentina toda? Podríamos casi decir que está en el centro de nuestro país, hacia el este, muy cerquita, entonces, de la provincia de Córdoba, que sí es el centro geográfico de toda la Argentina, pero nosotros estamos ahí, ¿no? Al sur de Córdoba y hacia el este. Respecto a lo que son los límites de la ciudad, decimos los naturales, ubicamos entonces todo el río de la Plata hacia el este y hacia el sudeste un pedacito del riachuelo, que también lo vamos a profundizar en un rato, y después hablamos de un límite artificial y ahí sí volvemos a nombrar esta gran avenida General Paz, que hace las veces como de anillo, de circunvalación, que es la que nos va a dividir la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Así que cuando si ustedes están trabajando y van a buscar gente al aeropuerto de Ezeiza, por ejemplo, el aeropuerto de Ezeiza está en la provincia. Son 30 kilómetros que van a recorrer hasta entrar en la ciudad de Buenos Aires. Eso no quería que se nos pierda. Bueno, el aeropuerto, si nosotros estamos llegando a Buenos Aires y vemos desde el cielo lo que es la ciudad, bueno, está ubicada en la plena llanura pampeana, ¿no? Así que no tenemos ningún tipo de sierras ni
de geografías, más que la Pampa, y apenitas algunas barrancas a medida que vamos acercándonos al Río de la Plata. Pasamos a la próxima diapo, que ahí ya hablamos de lo que es la historia. Bueno, aparece una fecha, 1580. Está bueno que dos cosas. Primero, vamos a observar la imagen, esa que aparece ahí en el círculo. Nombré hace un instante nada más el Río de la Plata y esto de las barrancas. Bueno, esa fotito que se ve ahí chiquitita con la bandera argentina y esa barranca es el espacio en donde hoy en día nosotros tenemos la Casa Rosada, pero antiguamente fue el primer fuerte de defensa que tuvo la ciudad. Así que para hablar un poquito de lo que es, digamos, la geografía de nuestra ciudad, ahí me gusta esa imagen, y ese río, el Río de la Plata, que casi vemos que hay bancos de arena, bueno, tiene sus particularidades también, investiguenlo, no nos va a dar el tiempo para hablar de cada atractivo y de cada lugar, porque es un montón, pero bueno, el Río de la Plata lo vamos a traer, sí, un ratito, porque gracias a este río va a llegar años más tarde nuestra fundación. No podemos hablar de Buenos Aires si no hablamos del río, aunque la ciudad hoy haya crecido de manera descomunal y casi que le dé la espalda al río, podríamos decir, porque no lo vemos, casi no lo vemos de ninguna parte de Buenos Aires. Pero sepan que en 1536 va a ser Juan Díaz de Solís el que salga buscando el paso interoceánico entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y cuando llega por las costas de nuestra actual Buenos Aires, confunde este gran río y piensa que esa era la unión interoceánica. Entonces dice, bueno, llegué, no, le faltaba un poco más. Prueba las aguas, se da cuenta que las aguas eran aguas dulces y ahí dice, bueno, entonces esto no es un mar, ¿no? Porque en su primer momento lo llaman, bueno, mar dulce. Después se le va a cambiar el nombre a Río de la Plata porque, bueno, de ahí años más tarde va a salir el oro y la plata hacia Europa. Pero bueno, importante, este descubrimiento de Juan Díaz de Solís es el que va a poner en alerta a las colonias españolas en principio y a, bueno, y a mucha gran parte de Europa de que estábamos nosotros ahí y que este río de la Plata tenía dos afluentes principales, que son el río Paraná y el río Uruguay. Ustedes ya los han visto cuando estuvieron en otros módulos visitando lo que es el litoral. Bueno, ambos ríos eh, descendían, ¿no? Y terminaban, desembocaban en el Río de la Plata. Bueno, un espacio de comunicación súper importante, y entonces ahí aparece ya la estrategia de venir y fundar una ciudad en lo que era el Río de la Plata, que la van a llamar, como leemos ahí en el texto, en 1536, el primer adelantado que llega va a ser Pedro de Mendoza, y va a llamar a la ciudad con el nombre de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires. Esa fundación se va a dar en el barrio de San Telmo, en lo que hoy conocemos como el Parque Lezama. No va a prosperar y la ciudad queda abandonada y no existen actas de esa fundación. Entonces, cuando se habla de la ciudad de Buenos Aires y sus fechas, ahí ven que pongo historia 1580, porque la que se toma como válida es la fundación de Juan de Garay, que sí hay acta de fundación, y esa es, sí, en lo que nosotros hoy conocemos como Plaza de Mayo, esa imagen de nuevo que aparece ahí en circulito, bueno, ahí el primer fuerte, y bueno, se organiza la ciudad de Buenos Aires en torno a su plaza principal, Plaza Mayor en aquel momento, hoy Plaza de Mayo. Bueno, Juan de Garay era español, así que a nosotros entonces nos conquistan, nos llegan y nos fundan los españoles. Juan de Garay le va a poner otro nombre a la ciudad, no lo dice ahí, pero sepan que el nombre que él le pone es Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Así que imaginen la importancia que ha tenido el puerto en nuestra ciudad, para que casi, sin darnos cuenta, nosotros somos la ciudad con el nombre del puerto, no el nombre de la ciudad. Nosotros nos llamamos de Buenos Aires hoy, ¿no? Bueno, ahí aparece, ¿no? Que nosotros, por tener este puerto, vamos a tener un punto clave en lo que es el comercio con la corona española, y bueno, y van a aparecer una serie de sucesos interesantes. No podemos dejar de mencionar el intento de los ingleses por conquistar el puerto de Buenos Aires, años más tarde. En esta plaza, ¿no? Se va a gestar la famosa Revolución de Mayo en 1810, años más tarde, en 1816, la independencia de España. Y bueno, la ciudad comienza a crecer hasta que en 1880 podría decirse una tercera fundación, aunque no es real, pero a finales de este siglo XIX
cambia Buenos Aires, de ser una pequeña aldea se transforma en una gran ciudad. Y ahí van a aparecer las grandes avenidas que hoy nosotros conocemos, como la Avenida de Mayo, las diagonales, a nivel turístico y en lo que es hoy la presentación de nuestra ciudad, que seguramente lo han leído o quienes la conocen o ya han escuchado nombrar, es una de las ciudades más europeas del continente americano del sur, ¿no? Del continente. Eh, Así que bueno, aparecen grandes obras de infraestructura, ahí se cambia, digamos, un poco lo que es la mirada de la pequeña aldea y nos transformamos en una gran ciudad, ¿no? Bueno, hasta transformarse en lo que es hoy, una ciudad vibrante, como dice ahí, artística, bueno, influenciada por el tango, ¿no? Como uno de los emblemas, la danza, el mate, la literatura, el teatro, bueno, un montón de cosas que la transforman en una gran metrópolis que todo el mundo quiere visitar. Bueno, vamos a hacer después a reflexionar un poco en qué pasa, ¿no? Con esto de que todo el mundo llegue a Buenos Aires. Pero bueno, volviendo a nuestro rol de guía, volviendo un poco a nuestra asignatura, cómo recorremos estos atractivos que tiene Buenos Aires, cómo la visitamos. Bueno, tenemos distintas formas, ¿no? Pero las más usadas o las generales es recorrer la ciudad en una excursión de mediodía o podría ser una excursión de día completo. Ahí más o menos ya lo han visto en otras materias, también lo charlamos en otras clases, pero bueno, cuando hablamos de half day es una excursión de 3 a 4 horas y cuando hablamos de full day una excursión de día completo, de 8 horas o más, ¿no? Ahí es cuando aparecemos nosotros los guías y bueno, en un bus o en un auto hacemos un recorrido. Aparece este mapita hermoso de esta gente que Lunfarda Travel los encontré y los tengo que nombrar porque me encantaron y los usé para esta presentación. No es que le esté tirando un chivo, sino que solamente estoy contando que son de público conocimiento, los mapas están en internet. Y bueno, ahí nos aparece una ciudad de Buenos Aires con los principales barrios. Nosotros cuando hacemos un city tour no visitamos los 100 barrios porteños. Y con eso también aclaro de que, bueno, hay algo acá de que los 100 barrios porteños, y bueno, es algo medio utópico, porque la realidad es que nuestra ciudad está dividida en 48 barrios, no son 100. Sin embargo, esta manera de expresar, bueno, viene de la década del 40, del tango, de un vals que se hizo como muy conocido y también habla de esto de los 100 barrios porteños. Sepan que son 48 la distribución que tiene la ciudad de Buenos Aires. En los city tours nunca se visitan los 48 barrios, se conocen como, decíamos al inicio de la clase, los que tienen los principales atractivos y hay algo igual un poco de esto de que cuando a veces nombramos un barrio, hay muchos barrios dentro del mismo barrio. Por ejemplo, el caso de Palermo. Nosotros todos vamos a hablar de Palermo, sin embargo, cuando lo visitan, van a estar escuchando o cuando googleen o investiguen, bueno, Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Viejo. En realidad, solo existe un Palermo, pero bueno, hay algo de esto, del expresarse en muchos otros barrios. Y quizás entonces esta idea de los 100 barrios porteños ahí vuelve a tener un poco de fuerza, ¿no? Pero bueno, sin irnos demasiado, sepan que un city tour de 4 horas incluye la mayor parte de los barrios que hacen foco en lo que es el casco histórico y todo su alrededor. Casi siempre recorremos Buenos Aires de manera circular. Imagínense trazar un círculo en este mapa que están viendo y de sur a norte se divide la ciudad. Si hacemos un city tour de mediodía, bueno, lo vamos a hacer muy rápido, en 2 horas visitamos el sur, en 2 horas se visita el norte. Cuando hablo del norte, estamos nombrando los barrios de La Recoleta, Palermo y Retiro. Cuando hablamos del casco histórico, hablamos de lo que es microcentro, barrio de Montserrat, Valvanera, y cuando nos referimos a los barrios del sur, ahí ya nos vamos hacia La Boca y San Telmo. Vamos a desglosar un poquito más los mapas, ahí los tenemos. Bueno, estamos entonces en la zona del centro con también la foto y el mapa hermoso que se ubica en el centro, si prestan atención, ahí lo tenemos. Entonces, a la Casa Rosada, que es ese antiguo fuerte, la Plaza de Mayo con el Granadero, la Catedral, que tiene el número 2. Bueno, la Catedral es la Catedral Metropolitana, hoy en día
Dentro de la catedral se encuentra el mausoleo de General Don José de San Martín, uno de los héroes máximos de nuestra nación. Aparece el Cabildo, que también es un lugar importante en nuestra historia, donde aparece donde se comienza, ¿no? En la Plaza de Mayo, lo que es la Revolución de 1810, que años más tarde vamos a llegar a la independencia, como decíamos hace un rato. Aparece una iglesia chiquitita con el número 4, no sé si la ven, que se llama Ignacio de Loyola, es la iglesia más antigua que tiene Buenos Aires y se ubica en lo que es la Manzana de las Luces también. Los lugares más históricos y que forman parte de este casco, bueno, Manzana de las Luces, tenemos la iglesia, el primer colegio, la primera universidad, muchísima historia, hay mucho para meterse ahí en lo que es el casco histórico. Yo les propongo que sigan investigando, que revean una, dos y tres veces el videito que propusimos de la geografía de Buenos Aires, las veces que sea necesario para entenderse un poquito más. El soporte mío acá de la clase es ir a los mapas. Me parece que es fundamental que ustedes como que, bueno, puedan tener esta lectura, ¿no? Si de ese mapa que se ubica en el centro de esta placa nos vamos hacia lo que es la avenida 9 de Julio, ahí aparece nuestro obelisco, símbolo porteño por excelencia, se coloca para conmemorar el cuarto centenario del primer asentamiento por Pedro de Mendoza, Juan de Garay y los que hemos nombrado los adelantados eh, sobre la avenida, la 9 de Julio, la que dice ser la más ancha del mundo, con 144 metros de ancho. Tenemos también el Teatro Colón, una de las casas de ópera más importantes del mundo, y la famosa Avenida Corrientes, que ahí aparece. Se ve una pizza, Guerrín, los teatros. Bueno, en la intersección de la Avenida Corrientes y la 9 de Julio, ahí ubicamos el símbolo porteño por excelencia, que cuando busquen Buenos Aires, lo primero que va a aparecer es el obelisco con 67 metros de altura. Y bueno, y el lugar en donde el pueblo argentino se reúne para festejar, por ejemplo, nuestra tercera Copa del Mundo. Saliendo un poquito de lo que es la zona del obelisco y yendo hacia el oeste, diríamos, llegamos a lo que es el Congreso. También es una zona que se visita en los tours, el Congreso de nuestra nación. Si nos alejamos del barrio Congreso y volvemos un poco hacia el este, la tercera de las fotos nos muestra un espacio muy verde, es la Reserva Ecológica de Costanera Sur. También tenemos ahí parte de lo que era el antiguo fuerte, que ya no queda nada, pero sí hay un museo debajo de la Casa Rosada que se puede visitar. Está como muy pegadita esa zona, donde empiezan los árboles, ahí de a poquito empieza, digamos, una gran zona verde, y en el medio van a ver una serie de diques que forman lo que en algún momento formó parte de Puerto Madero. Hoy es un barrio, el Puerto Madero, uno de los últimos barrios creados en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los atractivos que siempre visitamos y descendemos y nos sacamos fotos es el famoso Puente de la Mujer. Hay mucha información para hablar de Puerto Madero también, pero no va a ser este el espacio en el que podamos agotar toda esa información. Pero bueno, sepan que Puente de la Mujer, un gran barrio que se ha creado del Puerto Madero y que sigue creciendo. Las torres más altas de Buenos Aires están ahí. Si ustedes ingresan a Buenos Aires en crucero o en alguno de los ferries, se tiene, digamos, toda esa vista de lo que es el Río de la Plata y las grandes torres que hoy forman parte de uno de los barrios más modernos de Buenos Aires, junto con las torres altas del barrio de Retiro. Acá en esta zona, entonces, centro, bueno, es más o menos lo que les estaba explicando, los detalles de los lugares más importantes, los barrios, como dijimos, Montserrat, Casco Histórico, las atracciones principales, lo que es el barrio de Congreso, lo llamamos, pero el nombre oficial es Barrio de Valvanera, con la sede del Poder Legislativo, y después Puerto Madero, que también lo mencionamos. Nos vamos hacia el sur, bueno, de el mapa primero que vimos, hacia el sureste. Los barrios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires son los de San Telmo y son los de La Boca. En la primera foto que vemos, ahí aparece el espacio verde que dice Parque Lezama con el número 6.
y el 7 una iglesia bonita que es la iglesia ortodoxa rusa, bueno, dos bares icónicos también al lado. Fíjense que hay una calle que tiene otro color, aparece de color lila, clarito, violeta. Bueno, esa es la famosa calle Defensa, fue la primera calle que tuvo la ciudad de Buenos Aires y en ella todos los domingos se arma uno de los espectáculos de arte y de mezcla y de un montón de cuestiones que hacen a lo que es Buenos Aires, que es el mercado de pulgas. Bueno, el foco y el centro de este mercado está en lo que es la Plaza Dorrego, muy cerquita del mercado de San Telmo. Hay antigüedades, bueno, no hay quien no visite Buenos Aires que no deba tener en su agenda un día libre para visitar el mercado. El mercado, la feria, bueno, todo lo que sucede los domingos en el barrio de San Telmo. Al final de la calle Defensa, encontramos este pulmón verde, que es el Parque Lezama. ¿Se acuerdan que nombramos a Pedro de Mendoza como el primer adelantado que llega a la ciudad de esa fundación que no prospera? Bueno, se dice y hay registros que la primera fundación fue en esa barranca que hoy tenemos el Parque Lezama. La calle Defensa, que nombramos la más antigua de Buenos Aires, tenía por finalidad unir lo que hoy nosotros conocemos como la Plaza de Mayo con el puerto. Y eso es de lo que se trata el barrio de La Boca, que es la segunda de las imágenes que vemos. Ahí aparece, ¿no? Lo que es parte del Río de la Plata con esa boca que se hace, que es la boca del riachuelo, y ahí tenemos nuestro famoso y muy turístico y muy único barrio de La Boca, ¿no? Con la típica postal, la calle Caminito, la pareja bailando tango, la Bombonera, uno de los clubes deportivos más importantes, sobre todo del sur, la Bombonera. Bueno, el puente transbordador, importante también ese puente que se ve ahí, si nosotros lo cruzásemos, aunque no se cruza, pero estaríamos cruzando el riachuelo, Río Matanza, y ahí ya no saldríamos de Buenos Aires, ya estaríamos entrando a la provincia. Este y el Río de la Plata son esos límites naturales de los que hablábamos, que son los que dan, bueno, vuelta, ¿no?, a toda la ciudad de Buenos Aires. Nos queda un ratito y estamos para visitar entonces lo que es la zona norte. No me quiero ir sin mostrarles que, bueno, en las dos placas que aparecen acá, la zona sur y la zona norte, describimos otra vez más un poquito los atractivos que presenta cada barrio, ¿no? No nombramos al barrio de Retiro, nos quedó un poquito para atrás, pero bueno, sepan que el barrio de Retiro es un barrio muy aristocrático, muy, muy importante también, un barrio con muchas embajadas, pero lo que más destaca al barrio son las principales terminales férreas eh, y una torre que va a aparecer por muchos lados. Ahora después, de hecho, tenemos una foto que es la famosa Torre Monumental, también conocida como Torre de los Ingleses. Y en Retiro está el Puerto Nuevo. Así que si ustedes están trabajando en Buenos Aires y van a buscar a pasajeros que llegan a visitarla en cruceros, de seguro van a estar yendo al barrio de Retiro. Retiro hoy es como el lugar más importante en cuanto a la comunicación, porque también se ubica en Retiro la terminal de ómnibus de media, corta y larga distancia. Que Retiro no tiene nada de retiro, como fue en sus orígenes el nombre, ¿no? Porque era un espacio verde y incluso hasta con retiros espirituales. Hoy es como un centro neurálgico de Buenos Aires, de mucho bullicio, de mucha gente que viene y va, sobre todo quienes llegan a Buenos Aires y se van a la provincia, que entran y salen todo el día, ¿no? Trabajando en lo que es Buenos Aires. Nos vamos al norte y ahí sí, aparece la imagen esta de Retiro que le estábamos describiendo recién, con la famosa plaza San Martín, que también es una de estas barrancas naturales, que decíamos es pampa y apenitas aparecen unas barrancas que digamos, se suaviza lo que es el territorio, llegando a lo que es el Río de la Plata. Eh, Plaza San Martín, tenemos la Torre de los Ingleses, dice ahí, en realidad hoy en día esa torre se llama Torre Monumental, tiene unas muy lindas vistas de lo que es Buenos Aires, se la puede visitar. Y saliendo del barrio de Retiro, ya llegamos a lo que son los últimos lugares de un posible tour, que son el barrio de la Recoleta y el barrio de Palermo. En lo que refiere a Recoleta, bueno, en uno de los lugares más visitados por todo el mundo es el famoso cementerio de la Recoleta.
Es un cementerio que se ubica justito al lado de la iglesia de Nuestra Señora de Pilar, una de las iglesias pequeñas, bonitas, más antiguas también de Buenos Aires, de 1723, 1723. Y bueno, justo contiguo a la iglesia tenemos lo que es el cementerio de la Recoleta. El cementerio es extraño, está ubicado en el centro de la ciudad, ¿no? No es el único cementerio que tenemos en Buenos Aires, hay otros, y hay otro muchísimo más grande, que es el cementerio de la Chacarita, pero en el de la Recoleta se ubican los mausoleos de las personalidades más importantes de nuestra nación. Así que al entrar al cementerio, que hoy tiene un ingreso de pago, lo que visitamos son los mausoleos, que son estructuras enormes, ahora después va a aparecer una foto, casi son casitas cada una de ellas. Está ubicada en uno de los barrios más exclusivos que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio de La Recoleta, y cada mausoleo es una obra de arquitectura en sí mismo, así que por eso tiene muchísimo atractivo, hay personalidades muy importantes de nuestra historia. La más visitada es la tumba mausoleo de Eva Perón, pero hay muchos otros importantes presidentes argentinos, personalidades del arte, de la música, bueno, y gente que son de la aristocracia de Buenos Aires, ¿no? Porque no todo el mundo podía tener el dinero o puede tener hoy en día el dinero para poseer un pedacito de tierra en lo que es el cementerio de la Recoleta. Se lo compara con los cementerios más importantes a nivel mundial también. eh, y cuando hablamos del arte del cementerio y hablamos de la Recoleta, hablamos de arte, porque tenemos junto a esa zona lo que es el Centro Cultural Recoleta, también ubicamos muy cerquita el Museo Nacional de Bellas Artes. Los días sábados y domingos hay una feria que se ubica todo alrededor de la Plaza Intendente Alvear, la Plaza Francia, que es una chiquitita ahí al ladito. Todo el mundo llama de Plaza Francia a esa feria que se arma a los fines de semana. También es un punto importante de arte y de movimiento cultural de nuestra ciudad. Nos seguimos dirigiendo hacia el sur por la avenida Figueroa Alcorta, pasamos la Facultad de Derecho. En el sur tenemos una muy parecida que es la Facultad de Ingeniería, con ese frontispicio neoclásico y las grandes columnas, pero cuando pasamos la Facu llegamos a la famosa Flores genérica, también paramos siempre en los tours, también nos sacamos fotos, seguro la han visto en las imágenes que han googleado, y ya entramos a lo que es Palermo. Y en Palermo tenemos muchos espacios verdes, el Palermo Bosques que se llama, con, bueno, muchísimos clubes, ahí ven que está el hípico, hay muchos lagos en Palermo que son todos artificiales. Lo que es Palermo y sobre todo los bosques han sido diseñados por uno de los paisajistas más importantes que es Carlos Tais. De hecho, está el jardín botánico y la casa en donde por algún tiempo vivió Carlos Tais cuando estuvo en Argentina. Bueno, ahí van a leer que también está el Rosedal, el jardín japonés, el ex zoológico. Ya hoy no tenemos zoológico en la ciudad de Buenos Aires, hay un parque ecológico, la Plaza Italia, y cuando dejamos Plaza Italia y nos empezamos a caminar por las callecitas del antiguo Palermo, también llegamos a la Plaza Serrano, la Plaza Armenia, y Palermo es muy grande, y lo habíamos dicho antes, tenemos entonces otros Palermos que no aparecen en este mapa, pero van a escuchar hablar de Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Queens, Palermo Freud inclusive, por el que se concentran ahí muchos psicólogos y psiquiatras, así que así le llaman, como Sigmund Freud, bueno, Palermo Freud. Y muy cerquita ahí de Palermo, no lo ven, pero aparece el Río de la Plata frente al avión ese que nos aparece en el mapa, que es el Aeroparque Jorge Newbery. Así que si visitásemos Buenos Aires de cualquier provincia argentina, estaríamos llegando al aeropuerto de cabotaje, al aeropuerto Jorge Newbery. Bueno, acá hay un par de imágenes solamente a modo ilustrativo, lo que es la Plaza de Mayo, lo que es, bueno, la pirámide de Mayo, de fondo la Casa Rosada, mucha historia. Googleen, investiguen, miren algunos otros videos más si les interesa. Aparece también una imagen del barrio de La Boca, con la famosa calle Caminito. Lo que es San Telmo, un domingo, fíjense la cantidad de visitación,
y Puerto Madero con el famoso Puente de la Mujer que nombrábamos, las torres que se construyen al fondo. ¿Qué pasa ahí, no? Que hay edificios que son muy bajitos y de golpe, ¡fu! Nos aparecen unos edificios muy altos. ¿Qué habrá pasado ahí con las restricciones de construcción? Bueno, les dejo ahí el interrogante. Ahí tenemos una imagen satelital de lo que es el barrio de Retiro con la famosa torre monumental o torre de los ingleses como aparecía y su reloj parecido al Big Ben, de ahí el nombre, también porque lo regaló el gobierno inglés antes del conflicto con las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, por eso después se le va a cambiar el nombre y la vamos a llamar de Torre Monumental. La otra foto, la que nos aparece con la iglesia bonita y blanca y de fondo el famoso cementerio de la Recoleta y debajo, fíjense el pulmón verde de Buenos Aires, el barrio de Palermo, también con los altos edificios que tiene nuestra ciudad. Bueno, para esta altura ya hace un rato que estoy charlando, no sé cuánto, espero que sea poco. Y aparece la propuesta de la clase, la tarea que tienen que armar, que también va a aparecerles después las pautas. Pero bueno, la propuesta es escribir en un foro que va a aparecerles en el aula virtual. Si algún compañero ya empezó a escribir algo de lo que es la consigna y ustedes piensan que se pueden sumar, no abran un nuevo tema de debate, súmense a eso, así nos podemos leer, intercambiar y reflexionar entre todos y todas. El objetivo es de la tarea hacer un análisis comparativo de lo que nos encontramos hoy con el casco histórico o los barrios que hayan elegido, que les guste de Buenos Aires, el que más les interese para profundizar, y con la búsqueda previa, ese momento en el que googlearon cosas de Buenos Aires, el video que vieron y esta charla que hemos tenido o que les he dado, poder como identificar y reflexionar sobre cómo el turismo influye o ha influido en lo que es el cambio, cómo a lo largo del tiempo cambian los barrios, cambian los espacios, cómo, digamos, esto de los recursos y los atractivos que nosotros desde nuestro rol de guía eh, cuidamos también y hoy fomentamos el cuidado, cómo nosotros podemos ser observadores de una ciudad que al crecer y al posicionarse como un gran destino turístico, bueno, va mutando y va cambiando, ¿no? Les voy a dar un ejemplo para entender un poquito más de por dónde va la tarea. Este es el mercado de San Telmo. Miren, es de 1897 y se ubica casi en el corazón del barrio de San Telmo. Esa foto primera que tenemos, bueno, es la fachada exterior. El mercado era un mercado y esa era su función. Tenía verdulerías, tenía carnicerías. Después empezó a mutar y empezaron a venderse antigüedades por muchísimo tiempo. Fíjense lo que es la estructura en sí del mercado. Bueno, investiguen porque también tiene unos datitos de color muy interesantes. Ahí vemos la foto del interior y ahí aclara, de hace un tiempo. Si ustedes se fijan las dos fotos en la parte inferior de esta placa, ya no encontramos verduras ni está tan vacío, sino que hay muchísima gente comiendo. Bueno, hoy en día el mercado de San Telmo es uno de esos lugares con las gastronomías de todas partes del mundo, se lo visita como también un lugar obligado en el circuito turístico de Buenos Aires y ha cambiado la funcionalidad toda, ¿no? Del mercado. Entonces la propuesta es eso, entre el video que ustedes vieron de las geografías de Buenos Aires, que es un video que ya tiene un par de años, las imágenes que han googleado al inicio, o deberían haber googleado al inicio y antes de ver esta clase, poder encontrar, ¿no? Cómo la ciudad ha ido cambiando. Y desde nuestro rol de guías, cómo nosotros nos posicionamos hasta ese cambio y cuál es la actitud que tomamos nosotros los guías cuando nos insertamos en un lugar urbano, ¿no? Porque sabemos que como guías podemos estar guiando, bueno, muchísimas partes. De seguro los guías de acá de la FTU, bueno, andamos por lo que es la ciudad de la Villa de Merlo o hacemos caminatas en el monte y también tenemos como una mirada en torno a eso, pero bueno, ¿qué nos pasa cuando los guías nos metemos en estos entornos urbanos y cómo se transforman? Así que ahí es la reflexión y la propuesta de la clase. Para cerrar, me quedo con un pedacito chiquito que es el final,
de un texto de Jorge Luis Borges, una poesía, en la que habla de la Fundación Mítica de Buenos Aires. Y ahí dice, bueno, a mí se me hace cuento que empezó en Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y como el aire. Bueno, hay muchos textos y muchas cuestiones que Borges y otros grandes de la literatura argentina han escrito de Buenos Aires. Investiguen si les interesa algo más. Yo con esto me despido. Voy a intentar cerrar pantalla de esto. Por acá me quedo. Bueno, la idea es que si tienen dudas, consultas, puedan hacerlas por el foro. Y al final de que ustedes participen en el foro, de seguro voy a dar un cierre general tomando todas las reflexiones que ustedes nos han brindado. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima clase.